Aquí está en nuestra página web, dice lo que está planificado para hacer esta semana en realidad, que está separado aquí por razones prácticas entre lo que supuestamente haríamos hoy día, que el día martes, que estaría todo esto que está aquí, y más lo que haríamos eventualmente mañana. Pero esta distribución no está exacta, así que es posible que hoy día hagamos algo de mañana también. Bueno, ahí vamos viendo cómo se van dando las cosas y cómo vamos avanzando. La idea es tranquilamente, no correr y privilegiar más la explicación que el apuro, ¿ya? Entonces vamos a partir aquí con estamos viendo funciones vectoriales, cuyos gráficos son curvas en el plano. Eso lo vimos el otro día, ¿se acuerdan? Aquí, funciones vectoriales y curvas. Vimos la cicloide como un ejemplo básico, que dedujimos las ecuaciones paramétricas de la cicloide. Entonces aquí hay una cosa que vamos a mostrar en el GeoGebra. Entonces vamos a compartir el gráfico que dice ahí. ¿Dónde está este gráfico? Este. Entonces aquí tenemos la ilustración, digamos, en el GeoGebra de una curva que está en el plano, porque usted sabe que nosotros vamos a trabajar curvas en el plano y en el espacio, ¿ya? Curvas en el plano y en el espacio. En este caso, como estamos trabajando en el plano, aquí la curva sería, aquí sería una función, que sería R, ¿no es cierto? De t. Todas estas curvas dependen de una variable real que típicamente se escribe t, porque en todas las aplicaciones ese parámetro representa el tiempo. Entonces esto sería aquí igual a, entonces para cada t, su imagen sería un punto que está en el plano, que sería aquí una f de t, ese nombre que tiene puesto aquí, ¿verdad? Y g de t. Con t aquí en cierto intervalo. Con t en un cierto intervalo. Entonces sería, en este caso, el f de t, está aquí al lado, eso que está en rojo aquí, este sería el f de t en este ejercicio, en esto que se está mostrando. Y la segunda componente g de t sería la que está en azulito aquí abajo, no esta. Entonces aquí lo que quiero que quede claro, aquí estaría el parámetro t. Ahí está el dominio de la función. Entonces en ese intervalo donde se mueve el t. Ahí está. Entonces en este caso particular el t se mueve entre menos 2 y va subiendo hasta llegar al 3. Entonces aquí en realidad yo podría cambiar a la derecha lo que explicamos acá. Entonces en este ejercicio el t se mueve entre menos 2. Entonces aquí va entre menos 2 y 3. Entonces aquí tenemos que para cada valor de t en su dominio, que sería este intervalo que marcamos al lado derecho, ese intervalo que está aquí, no es ese intervalo, este sería el dominio de la aplicación, este sería el intervalo donde se mueve el t. Entonces para cada punto t de aquí, tenemos acá una imagen que sería un vector. Por ejemplo, aquí está t igual a menos 2. Entonces t igual a menos 2, su imagen sería r de menos 2. ¿Cuánto sería aquí? Sería el f de menos 2, que habría que reemplazarlo aquí, ¿no es cierto? Aquí f de menos 2 sería menos 4, sería menos 3 g de t, y g de t sería acá. Sería 1 menos t cuadrado, y cuando t vale menos 2, sería menos 2 sería 4, 1 menos 4 sería menos 3, ¿ya? Así que casualmente en este caso, en la imagen del menos 2, que es el primer punto del dominio de la función, es el vector menos 3, menos 3. Que sería que está graficado aquí. Se fijan, aquí está la imagen del menos 2. Aquí está, sería el vector menos 3, menos 3. Esto aquí es menos 3 aquí, ¿no es cierto? Ahí. Y esto acá, que está acá al lado derecho, aquí es menos 3 también en el eje ahí. No sé si está clara la explicación, chiquillos, ustedes me dicen. Entonces aquí lo que estamos ilustrando es el gráfico, la visualización, ¿no es cierto?, de una función vectorial
que siempre son de una variable t en el plano. Entonces ahora si nosotros movemos aquí movemos el parámetro t en su dominio, lo vamos a hacer aquí que se anime. ¿Sí? Entonces aquí vamos llamando de t, esa imagen es un vector que va variando en el plano y cuyo extremo del vector va describiendo la curva que es el gráfico de esta aplicación vectorial, ¿se fijan? Entonces el t se mueve entre -1 y -3 y cuando pasa eso, la imagen genera un vector, que es el que mostramos recién, cuyo extremo va describiendo la curva C, esta que tenemos acá. Entonces esta sería la curva C. Cuya ecuación vectorial sería la que está aquí arriba. Esta sería la ecuación vectorial de esta curva, esta. Muchas veces por comodidad, en lugar de escribir la ecuación vectorial que estamos indicando arriba, solamente se describen las componentes. Se pone que x igual a f de t, se coloca así. En este caso el f de t sería, voy a colocar lo que es 2t más 1, ¿no es cierto? Ese sería el f de t en este caso. Y el i sería g de t, que en este caso particular, el g de t vale 1 menos t cuadrado, 1 menos t cuadrado. Entonces estas se llaman... ¿Está grabando? Sí, me acordé de empezar a grabar. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Entonces tenemos la curva, arriba sería la ecuación vectorial de la curva, esta que está enmarcada en este rectangulito, ¿no es cierto? Y muchas veces, como les decía, en lugar de presentar ese formato de la curva, se presenta esta que está aquí abajo, y se llaman ecuaciones paramétricas de la curva, porque están dadas en función del parámetro. El t se llama parámetro. Entonces tienen ecuaciones paramétricas porque las componentes de la función vectorial aquí están expresadas en términos del parámetro t. No sé si esto le queda claro, chiquillo. No creo que hay que darle más vuelta, ¿no? Ustedes me dicen, ¿está claro? ¿Suficientemente claro esto? ¿No? No saqué una foto de esto, pero no importa. Bueno, y aquí obviamente aquí tenemos una infinitas opciones de graficar curvas, cosa de que uno vaya cambiando la función f de t aquí y vaya cambiando la función g de t acá. Por ejemplo, aquí podemos colocar que f de t vale, no sé, pues 2t cuadrado, por decir algo sencillo, 2t cuadrado, por ejemplo, más t, ¿ya? Si eso fuera el caso, sale esa sería la curva en este caso. Vamos a borrar ese vector, pero no se complica. Esa sería la curva. Esa sería la curva que corresponde al gráfico de esta función vectorial. X igual 2t cuadrado más t, y el i vale 1 menos t cuadrado. Si uno cambia este y le pone, por ejemplo, 1 menos, y le pone seno de t cuadrado, por ejemplo, por decir algo. Ahí. Entonces sale esta otra curva que está aquí a la derecha. Esta curva que está aquí a la derecha sería el gráfico de la función vectorial r de t igual a 2t cuadrado más t, 1 menos seno de t cuadrado. Y así se van generando infinitas posibilidades de curvas, cambiando las funciones componentes de la función vectorial. Que aquí son ejemplos de funciones que van de R en R2. Bueno, y también está el caso que vaya de R en R3. Entonces vamos... ¿Cómo vuelvo aquí la función original? Bueno, voy a dejar esta misma nomás, ¿ya? Entonces vamos a eliminar el plano 2D aquí y vamos a hacer que aparezca el plano 3D en 3 dimensiones. Entonces aquí tenemos un gráfico, si ustedes se fijan ahí, no sé por qué está esto que está aquí, esa. Entonces aquí tenemos una curva, si ustedes se fijan, no sé si se ve bien allá, que está en el espacio, está en R3. Y aquí está una parte del gráfico de la curva, aquí no sabemos si está viendo toda la curva, ¿no? Si, por ejemplo, si tenemos ese vector U, entonces de ahí parte la curva, viene de más acá en realidad, no sé de dónde vendrá, ahí, la estamos checando para ver si la vemos toda. Ahí parece que la estamos viendo toda, ¿ya? Entonces vamos del menos 2, ahí está la imagen, el t empieza a variar acá, y la imagen sería un vector en R3, cuyo extremo va describiendo entonces la curva que corresponde en este caso a estas funciones vectoriales f de t, g de t, y aquí está la h de t. Porque como esta curva está en R3, entonces su ecuación vectorial tiene 3 coordenadas, una para la x, una para la y una para la z, ¿ya? Entonces estos son los dos tipos de curvas que nosotros vamos a trabajar en este curso, o sea, curvas en el plano y curvas en el espacio, y las vamos a tratar
geométricamente como curvas, obviamente, y algebraicamente como funciones vectoriales de R, del intervalo de R en R2 o R3. Si no hay ninguna consulta, borramos esta ventana, no guardar, y vamos entonces, acá, y vamos entonces, ¿qué es lo que vendría ahora? Tenemos que ir acá, ¿no es cierto? Aquí. Estoy viendo las curvas, bueno, aquí podríamos seguir graficando más curvas. Eso se me olvidó comentar que cómo se hace esto en GeoGebra. Vamos a no mostré eso, se me fue ese detalle. Por si acaso ustedes pueden hacer un ejemplo acá en GeoGebra. Hagamos, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cómo se grafica una curva en el plano, en GeoGebra? Entonces lo que se usa, por ejemplo, si uno quiere graficar, y metemos acá nosotros, ¿ustedes están viendo esto? No, no lo están viendo. Me equivoqué. Tengo que compartir esto. No lo compartí. ¿Cuál fue el que elegimos? Este, no, este es el que estamos compartiendo. Ahora sí. Ahora se ve ahí una planilla de GeoGebra, ¿no es cierto? En este caso particular de lo que se está exhibiendo ahí es una función vectorial nuevamente, ¿no es cierto? Aquí sería, aparentemente es una parábola, ¿verdad? Entonces aquí la función sería, bueno, aquí está la ecuación paramétrica, aquí está x igual a t, ¿se fijan? Ahí está la ecuación paramétrica, este es el valor de x, y ahí está el valor de y igual a t cuadrado. Y el t en este caso varía entre, lo vamos a mirar aquí, varía entre menos 1 y 3 también. Aquí está menos 1 y aquí está el 3, ¿ya? Ahí está entre menos 1 y 3, ahí está el t. Bueno, ¿cómo yo le digo al GeoGebra que grafique esta curva? Vamos a cerrar aquí la curva que está, ¿dónde está esa curva? Aquí. Ahí está la curva, ¿no se fijan? Entonces, uno le escribe aquí abajo. Bueno, ahí lo voy a mostrar mejor, pues más fácil mostrarlo en este que escribe. Ahí está. Así se coloca entonces en GeoGebra el comando para graficar una curva en R2, que sería el mismo formato si fuera en R3. Entonces uno coloca curva, paréntesis, coloca la ecuación de X, que en este caso es T, la ecuación paramétrica de la Y, que en este caso sería T cuadrado, después coloca el parámetro, que en este caso es casi siempre es T, pero aquí podría ser perfectamente S. Entonces, si el parámetro fuera S, uno pondría S, S cuadrado, S, ¿ya? Y después coloca entonces el intervalo donde se mueve el parámetro, que este se mueve entre A y B. Así que ese es el comando que uno tiene que usar, por ejemplo, que uno usa, pone acá abajo, grafiquemos una curva, sería curva, le ponemos así, curva, paréntesis, y aquí ponemos, inventemos, por ejemplo, T cuadrado más T, después tendría que venir la de el valor de la I, ¿no es cierto? Que puede ser seno de T, después viene el parámetro, en este caso es T, después viene en qué intervalo se mueve el parámetro. Se mueve entre 0 y 5, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos una curva. Ahí está graficada. La vamos a colocar en otro color para que se vea la que graficamos recién. La ponen en rojo, ¿ya? Entonces esta curva que está en rojo es la nuestra. Que se lo largo, ¿por qué se lo tan largo? Hasta llega hasta el 30. Entonces esa curva que está aquí en rojo, esta sería el gráfico de la función vectorial, entonces esta. X igual t cuadrado más t, y el y vale seno de t. Claro, como el x vale t cuadrado más t, y t se mueve entre 0 y dijimos 5, entonces cuando t vale 0, aquí vale 0, entonces parte de aquí, 0, y el valor más grande que toma la x, el valor más grande que toma la x sería cuando t vale 5, y ahí sería 25 más 5, que sería 30. Que aquí está, ¿ves? El valor más grande que toma la x sería 30, aquí, ¿se fijan ahí? Bueno, el seno de t y el parámetro de
la función y en este caso, esta ecuación paramétrica de la y, y como es seno de t, bueno, entonces el y aquí se mueve entre 1 y menos 1, ¿no es cierto? Efectivamente, aquí está, esto debe ser 1 aquí, ¿no es cierto? El valor más grande que toma sería 1, y después que uno más chico que toma para acá, tiene que ser menos 1 por aquí, ¿no? O más allá, no se nota bien todavía. Bueno, otra cosa importante que tiene la curva, que por ahora es una cosa anecdótica, pero después va a tomar un valor relevante, es la orientación de la curva. Entonces cada curva tiene asociada una orientación, y cada curva tiene solamente dos orientaciones. ¿Y a qué se refiere orientación? Es en qué forma los puntos van siendo descritos, ¿ya? Van siendo generados a medida que el t parámetro se mueve en su intervalo. Por ejemplo, en este caso, el t se mueve, igual que el ejemplo anterior, entre menos 1 y 3, ¿se acuerdan? Entonces, cuando el t empieza a crecer desde su valor menor del intervalo, que sería menos 1, el t empieza a crecer aquí, se ve que empieza a crecer, y su imagen, que sería el punto rojo, describe la curva en la dirección que está indicando, va como de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces la curva se describe así, parte de abajo y se describe así, ¿se fijan? Ahí va el punto indicando esa orientación. Entonces, como la orientación de esta curva sería en ese sentido, entonces se le indica esa flechita que está aquí para indicar entonces que esta curva tiene esa orientación. Entonces se le pone esa... Ahora con un color más vistoso ahí. Esa que está aquí, entonces eso. Esa flechita que está ahí, entonces indica la orientación de la curva. Orientación de la curva. Pero también esa curva podría estar orientada hacia abajo. En la hora de orientación, que serían solamente dos. Bueno, ahí tenemos entonces un pequeño ejercicio matemático que sería si esta curva que está dibujada en el GeoGebra, voy a ahorrar estas cositas para que no se indiquen. Entonces, esta curva C que tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta curva C, ¿quién es? Esta curva C es, la voy a colocar acá al lado, es, bueno, RDT, la típica que uno pone, ¿no es cierto? RT igual a, ya que sería T como T cuadrado. Estoy mirando aquí al lado izquierdo, ¿no es cierto? Que el X vale T, ahí está dicho el X vale T, y el Y vale T cuadrado ahí. Y el T se mueve, así se escribe siempre una curva así, ¿no? Uno coloca las ecuaciones paramétricas, el valor del X, el valor de la Y, y el T se mueve entre menos 1 y 3, ¿no? Entre menos 1 y 3. Si uno cambia aquí esta ecuación, o cambia el T cuadrado, o cambia el intervalo de variación del T, uno cambia la curva. Así que la curva depende de esa función y del intervalo. Bueno, si esta es la curva C, esta que está aquí, la otra curva que tiene el mismo gráfico, el gráfico de la nueva curva que estamos viendo sería el mismo gráfico, así, pero ahora estaría orientado hacia el otro lado, para acá. Entonces la curva que está orientada en el sentido inverso se describe normalmente como menos C. Entonces si una curva está en un cierto sentido y tiene algún nombre, entonces la misma curva, exactamente la misma curva, pero con el sentido contrario, se escribe y se anota menos C. Entonces menos C significa menos C la misma curva C, pero con el sentido contrario a la de C. Entonces aquí viene un problema. Entonces, ¿cuál sería la ecuación paramétrica de la curva C? O sea, ¿cuál sería la ecuación de la curva que tiene el mismo gráfico, pero cuando t parte desde el menor valor de su intervalo, la imagen está aquí, y ahí entonces los puntos empiezan a variar y bajan por la curva hasta llegar a su último punto, que sería este. Es un problema, un ejercicio que uno tendría que pensar cómo hacerlo realmente. Entonces, ¿quién sería aquí la imagen cuál sería de la RDT? ¿Cuál sería aquí voy a colocarlo aquí para que se note bien así? ¿Cuáles serían las funciones que corresponden a la curva inversa, digámoslo así, ¿no? Y con t variando entre cuánto y cuánto aquí. Hay un mini desafío en realidad, no sé si será fácil o será difícil, porque creo que yo me sé la respuesta, entonces no puedo discriminar si es fácil o difícil, pero yo diría que uno podría hacerlo, ¿no? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuáles serían las ecuaciones paramétricas?
de la curva menos C, y quieren menos C sería entonces, el gráfico tiene que ser la misma curva que está arriba, exactamente la misma curva, pero ahora recorrida desde el punto final, le podemos colocar ese punto, le podemos colocar B hasta el punto A. Entonces la curva C va desde A hasta B. Y la inversa tiene que ser desde B hasta A, tiene que ser recorrido en el sentido contrario. Mire, yo se les voy a decir la fórmula y ves ustedes descubren cómo se hace eso. Sería entonces aquí 2 menos T, y aquí sería 2 menos T al cuadrado. Con T, y aquí se mantiene el mismo intervalo, entre menos 1 y 3. Entonces aquí tenemos una curva que se puede comprobar que la misma curva de arriba, pero lo que nos estamos fijando ahora es que el sentido en que se recorre la curva es contrario al de arriba. Veamos, mire. Veamos aquí, cuando T vale, partamos aquí, cuando T vale menos 1. ¿Cuál sería la imagen de menos 1 aquí? En la curva C. En la curva menos C sería, si T vale menos 1, aquí sería 3, ¿no es cierto? Y si T vale menos 1, aquí sería 3 al cuadrado, o sea, sería 3,9, ¿verdad? 3,9. Y justamente ese es el punto B, pues. Aquí está este 3,9, ahí está el 3, y este que está acá es el 9. Así que aquí el primer punto, el primer objeto del parámetro T, da el punto B. El T empieza a variar hasta llegar al 3. ¿Y cuál sería la imagen del 3? Miramos aquí arriba, la imagen del 3 sería 2 menos 3 sería menos 1, que justamente este punto tiene aquí menos 1, y acá 2 menos 3 menos al cuadrado sería 1. Entonces la imagen del 3 es justamente el punto A. Así que esta curva que está escrita aquí abajo corresponde exactamente a la misma curva de arriba, pero descrita en el sentido contrario. Entonces esa es la menos C. Consulta, chiquillos. Ustedes me dicen. Creo que encontraron el detalle aquí, como yo encontré la menos C, ¿no es cierto? ¿Cómo encontré estas ecuaciones? ¿Cómo encontramos esta ecuación? ¿Cómo encontramos? Esa es la X de T. ¿Y cómo encontramos la X de T? Eso. ¿No? ¿Alguien captó cómo se encontró esa curva, chiquillos, la menos C? ¿No? ¿Seguimos? ¿Qué hacemos? Ustedes me dicen. No, profe, no se entendió muy bien. Claro, es que apliqué una fórmula que yo me sabía, pero lo que debe quedar claro que la curva que está aquí en rojo es la misma curva de arriba, pero que se describe en el sentido contrario a la de arriba. La de arriba, la C, parte en A y bueno, aquí estoy marcando, pero tengo mejor con esto. La curva C, cuando te recorre entre menos 1 y 3, cuando te vale en menos 1, esta curva parte en el A. La imagen del menos 1 es el punto A. El T empieza a avanzar y los puntos de la curva empiezan a escribirse en esta dirección. Entonces la curva C tiene dirección desde A hacia B. Si uno chequea la curva de abajo, tiene el mismo gráfico de la de arriba, pero esta está descrita en sentido contrario, que la imagen del menos 1 es B. Es B. Y cuando T empieza a crecer aquí entre menos 1 y 3, los puntos empiezan a deslizarse sobre la curva, aquí, empiezan a bajar y llegan finalmente cuando T vale 3, el punto que da como imagen sería el punto o vector A, este sería aquí. Ese. Entonces vamos a ir entonces a la página, a nuestra pizarra para explicar cómo se hace esto en general, para cualquier curva. ¿Ya? Entonces el juego general es lo siguiente. Entonces lo que vamos a tratar de explicar aquí, vamos a tratar de explicar la relación que hay entre una curva C y una curva menos C. Esto. Entonces, si la ecuación de la curva C es R igual a R de T igual a
y aquí le ponemos f de t, g de t. Bueno, hasta ahí sería en R2. Si queremos hacer la conversación en R3, habría que colocar aquí un h de t. Esto sería en R3. Bueno, hagamos en R3. Pues se escribe más, no, pero es la misma idea, pero se escribe más, ¿ya? Se escribe una tercera componente. Sería así. Entonces con t entre A y B. Entonces esta curva, quizás qué curva será, pero inventemos para la conversación que esta curva sea esta, no sé qué parte de aquí, de una vuelta y llega hasta acá, ¿ya? Entonces parte de A, llega hasta B y está en esta orientación, va de ahí para allá, ¿ya? O sea que la imagen de este A sería este punto, este. Después este empieza a crecer aquí, entre A y B, y la imagen del B sería este que está acá, ¿ya? Entonces tenemos una curva. Entonces, ¿cuál sería la menos C, esta que está acá abajo? Entonces, la menos C sería... Entonces, la menos C sería, en general, sería lo siguiente. La curva que el menos C sería... Se escribe menos R. Menos R. Sería menos R de T, así se escribe. ¿Ya? Sería... Y aquí está la diferencia, ¿ya? Se escribe aquí F de... Y aquí viene el truco. Para dar la vuelta y caminar al revés. Aquí se coloca A más B menos T. Es el juego, ¿ya? Coma y todo lo otro. G lo mismo. Y el G lo mismo. A más B menos T. ¿Cómo escribo aquí abajo, no es cierto? Creo que sería H de, lo mismo aquí, A más B menos T. ¿Ya? Y el T, el palo T se mueve igual en el mismo intervalo de arriba, entre A y B, ¿ya? Entre A y B. Entonces, ¿qué es esta curva menos C? Esta curva menos C es la misma curva anterior, esta era la curva C, ¿no es cierto? Esta es la curva C. Esta es la curva C que tenemos graficada nosotros, ¿no es cierto? Esta es la curva C, ¿ya? Pero ahora, la curva menos C, entonces, ¿quién sería? Sería, el gráfico sería la misma curva anterior, entonces la menos C recorre este mismo camino, o sea, si uno lo mira de lejos sin el sentido, ve lo mismo, ¿ya? Entonces, menos C es la misma curva C, no hay problema, y la única diferencia que hay entre las dos es que ahora la C está descrita para acá. La C está descrita para acá. Veamos si es cierto, ¿de dónde parte la curva menos C? Esta sería la menos C, ¿no? ¿Cuál es la imagen de A aquí? La imagen de A sería, cuando t vale A aquí, cuando t vale A, miren lo que queda. Aquí cuando t vale A, queda el punto f de, si t vale A, queda f de B. ¿Se fijan? F de B. G de B, H de B. ¿Y quién es el punto F de B, G de B, H de B? ¿Quién es este punto? O vector, este. Es la imagen del B, por este B. Entonces, la imagen de B, F de B, G de B, H de B, sería este punto. Este punto que está aquí. Este sería el punto B. Así que la curva menos C parte desde B y baja por la curva en el sentido que está indicado por la flechita hasta llegar al punto A. Así que en general cuando uno tiene una curva cualquiera, esta que está aquí, y necesita por alguna razón la misma curva pero descrita en sentido contrario, esta es la fórmula que siempre entonces entrega la misma curva en sentido contrario. Entonces uno cambia el parámetro T por A más B menos T. ¿Y quién es A? Y quién es A y B son este es el A y este es el B. Entonces uno suma A más B menos T, y eso lo pone aquí entonces como nuevo argumento de cada una de las funciones paramétricas estas. En la F, lo pone en la G, y lo pone en cada una de ellas, en este caso hasta la H. Entonces esa es la forma de encontrar las ecuaciones paramétricas de la curva con sentido contrario de una curva dada. Yo pienso que ella debe haber quedado claro, ¿eh? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe, ahora sí. Vale.
Y aquí entonces lo que tenemos es la fórmula general. Eso, aquí entregamos la fórmula general para dar cualquier curva de las que estamos trabajando. Como no encuentre la misma curva en sentido contrario, aplica entonces esta formulita de esto que está aquí. Entonces en lugar de t, uno escribe a más b menos t. ¿Dónde sale a? ¿Dónde sale b? Del intervalo donde se mueve la t. La t se mueve entre a y b. Entonces uno toma ese a, toma ese b y calcula a más b menos t. Y ese sería el nuevo argumento de la nueva curva. Este argumento. Si uno grafica esta curva, se encuentra con que es la misma curva de la anterior, la misma curva, pero está escrita en sentido contrario. Eso es todo. ¿Ya? Vamos entonces a volver acá a nuestro sitio. Ahí estamos. Entonces ahí estamos viendo, curva orientada, ¿no es cierto? Bueno, hay ciertas curvas que aparecen con bastante frecuencia. Esas son las que vamos a conversar ahora, que es una recta, aparece mucho, obviamente, porque es la curva más simple, ¿no es cierto? Una recta, en general, es una curva especial, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de curva, están las rectas también incluidas dentro de lo que uno llama curvas, ¿ya? No es cierto? Están los segmentos que son parte de la recta, la circunferencia, obviamente, siempre va a aparecer, la elipse asociada a la circunferencia y una curva muy especial en el espacio que se llama hélice, ¿ya? Entonces vamos a comentar estas tres curvas, las curvas más importantes, ¿ya? Vamos a decir un GeoGebra, ahí está. A ver si voy a poner una nueva ventana aquí, ¿o no? No, porque una ventana no es la que estamos compartiendo, tiene razón. Entonces vamos a compartir una nueva ventana. ¿Dónde está la nueva? Esta. ¿No? Ahí está. Entonces aquí tenemos una ventana nueva de GeoGebra. Entonces, primer problema. ¿Cuáles creen ustedes que serán las ecuaciones paramétricas, por ejemplo, de una circunferencia? Tenemos que una circunferencia, centro, punto, no sé, centro y radio mejor. Con centro en el 0, 0, que es lo más fácil, y radio, no sé, 3. Ahí tenemos circunferencia. Sí. ¿Cuáles creen ustedes que son las ecuaciones paramétricas de esa circunferencia? ¿No? ¿Nunca han visto eso? Porque aquí está la ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana de esta circunferencia, con centro 0, 0 y radio 3, es... aquí decía esta circunferencia que está aquí, tiene centro 0, 0 que está aquí y tiene radio 3. Entonces aquí está la ecuación rectangular. Esto uno aprende en el colegio, ¿no es cierto? X cuadrado más y cuadrado igual a 9. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones paramétricas de esta? Entonces, lo que se suele hacer aquí es describir los puntos de la circunferencia, tomando como parámetro este ángulo que está aquí. Uno toma este ángulo como parámetro. Y con ese ángulo, entonces, uno encuentra cuánto vale ese punto, P de la curva. Y como saben, como ustedes se acuerdan, ese ángulo justamente es cruzar las coordenadas polares. Así que este punto es simplemente coseno de t, seno de t. Entonces, esas serían entonces las ecuaciones paramétricas de una circunferencia. Perdón, me equivoqué. Porque tiene radio 3 aquí, ¿no es cierto? Que sería 3, ¿ya? Estaba haciendo la típica que uno hace que radio 1, ¿ya? Entonces este punto P sería 3 coseno de t, 3 seno de t. Se ve eso, ¿no es cierto? Porque uno hace un triangulito aquí, ¿se acuerdan de ese tipo de triangulito aquí? Esto vale 3 porque es el radio. Entonces uno calcula seno de t, calcula coseno de t, y sale entonces que esto vale 3 seno de t, esto que está abajo vale 3 coseno de t, esto. ¿Ya? Y sale entonces que ese punto tiene estas coordenadas. Y esté variando, obviamente aquí, de la vuelta completa entre 0 y 2pi. Entonces, si nosotros graficáramos esta curva, entonces la curva sería r de t, sería lo mismo, esto sería 3 coseno de t, 3 seno de t, con t entre 0 y 2pi.
Entonces, si nosotros graficamos esta curva, esta función vectorial, entonces la curva correspondiente que su imagen sería entonces la circunferencia que está anotada acá abajo. Veamos si es cierto. Entonces vamos aquí abajo y vamos a escribir entonces, vamos a escribir el comando. El comando era curva, ¿se acuerdan? Curva. Aquí no entrega los valores. Aquí está la curva. La primera que entrega es expresión, parámetro. Todo esto es una curva en el plano y la segunda es una curva en el espacio. ¿Se fijan? Me equivoqué. ¿Ya? Ingresé esto que era para la curva en el espacio. Ya voy a borrarla para... Ahí vamos a borrarla, ¿no? Entonces sería, vamos a escribirnos, si no es tan complicado, escribamos, sería curva D. Entonces sería, primero, el valor de X, que sería 3 coseno de T, 3 coseno de T, coma, después sería el valor del Y, que sería 3 seno de T, ahí estamos. Después viene el valor del parámetro, que sería T en este caso, obviamente casi siempre es T. Y después sería el rango donde se mueve el parámetro, o sea, entre A y B. Aquí sería entre 0 y 2pi. Ahí está. Aquí me equivoqué. Le puse 2 aquí y era 3, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí estaría. Entonces pongamos un color a esta curva para que se vea que la que estamos graficando es exactamente la que estamos buscando, la vamos a poner en rojo, ahí está. Ahí estaría, ¿se fijan? Ahí estaría. Entonces ahí está la ecuación paramétrica de la circunferencia. X igual 3 coseno de t, y igual 3 seno de t, con t entre 0, en este caso, y 2pi. Que le puso 6, ¿cuánto le puso? 6,2. Porque está aproximado, no, 6,28 le puso, ¿no? Ahí 6,28, que como pi es 3,14, ¿no es cierto? Aproximado, 2 por 3,14 es aproximado a 3,28. Este como un programa, ustedes saben, funciona siempre aproximado. Entonces aquí tenemos la típica ecuación de un círculo, entonces una circunferencia en el plano. ¿Ya? 3 coseno de t, 3 seno de t. Entonces en general, una circunferencia en el plano con centro 0, 0 y radio r, sería simplemente aquí r coseno t, aquí r seno t. ¿Ya? Ahora, para encontrar la ecuación de una elipse, es exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que aquí, en la ecuación aquí, estos números tienen que ser diferentes. Si aquí es 3 y aquí, por ejemplo, fuera 1, o 2, o 3, o 4, no sé, 4 pongamos, entonces ahí sale una elipse. ¿Se fijan? Ahí sale una elipse. Ahí. Entonces tenemos una de las curvas que sale frecuentemente en los ejercicios, es la circunferencia, entonces, ¿ya? Ahí, chequearlo ahí para dejarlo como lo teníamos al comienzo, ¿no? Más o menos, ahí sería. Ahí más o menos, ¿ya? Ya. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a terminar aquí. Bueno, borremos con calma. Pero si no lo hacen acá de limpiar todo. Vamos a sacar aquí la circunferencia. De aquí viene otra curva, entre comillas, que aparece mucho en los ejercicios, ¿ya? Y supongamos que aquí nos elige un punto aquí, dejamos cualquier punto. Ya, por ejemplo, sería el 1, 2. Voy a colocar el punto 1, 2 aquí, y el punto, no sé, uno que esté aquí, por ejemplo, ya, este. Por decir algunos puntos, porque hay unos 2 puntos cualquiera. Entonces, el ejercicio que uno tendría que saber hacer, y no sé si ustedes sabrán hacerlo ahora, ¿cuál es la ecuación de esta curva? Que sería el segmento F, que se llama aquí F, que une B con C. Y indiquemos el orden. ¿Y en qué sentido? Porque también es sentido importante, porque una curva entonces tiene sentido. Entonces vamos a colocar aquí con esto vamos a indicar el sentido. Ya va a ser el sentido, va a ser para allá, ya, para allá. Ya, esto hay que sacarlo de aquí. Esto lo vamos a sacar acá para que no moleste a la vista.
Y FU, ahí estaría. Entonces ahí estaría la curva finalmente bien definida. Sería entonces el intervalo que une los puntos B y C y que es generada en el sentido, y entonces la curva recorrida partiendo en B, avanza por el segmento y termina en C. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la ecuación paramétrica de este segmento? ¿Cuál cree usted que es la ecuación paramétrica de este segmento? Bueno, ahí se puede usar lo que uno vio en álgebra lineal, ¿no es cierto? Cuando ve, o no sé si en álgebra lineal o lo vieron en cálculo 3, la ecuación en el plano, la ecuación en el espacio, esas que pasaban por el origen, que eran sus espacios vectoriales, ¿hay todo un cuento ahí? En todo caso, la idea es así. Entonces, si uno tiene un punto B aquí, que sería este el punto B, ¿no es cierto? Este es el punto B. Va, estoy y este sería el punto C, este sería el punto C. Entonces, primero uno podría incluso pensar en la ecuación de la recta, que pasa por B y C. ¿Cuál sería la ecuación de la...? Esa sería la primera pregunta, que es más fácil, yo creo, eso. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por B y C? Que debe ser aquí, punto acá. Eso. Esto ustedes, esto sí que lo han visto alguna vez, ¿no es cierto? La recta que pasa por B y C. Aquí lo que interesa es la ecuación vectorial de esa recta, porque estamos trabajando cálculo vectorial. Porque la ecuación rectangular de esa recta, uno lo hacía en cálculo 1, ¿se acuerdan? Como tenía dos puntos de la recta B y C, encontraba la pendiente, y después entonces encontraba la ecuación de esta recta con la fórmula esa I menos I sub 0 igual M factor de X menos X sub 0, ¿se acuerdan? Y este acá es el problema. Pero ahora, ¿cómo sería la ecuación de la recta mirándolo como buscando su ecuación vectorial, trabajando con vectores? Entonces, Primero tendría que sacar un vector. claro, Como tiene los dos puntos, ahí podría sacar un vector. claro, uno puede encontrar este vector. ¿No es este vector? ¿A este te refieres? No, el BC, como tiene los dos puntos, tiene B y tiene C. Claro. Entonces este vector que estoy marcando acá un poco más gordito, este vector, sería el vector que va de B a C, ¿no es cierto? Esto que va de B a C. Y ese sería el vector C menos el vector B. Ese sería C menos B. Bueno, y eso depende de quién sea C y quién sea B, ¿no es cierto? Después lo vamos a calcular, porque aquí tenemos cuánto vale B y tenemos cuánto vale C, pero hagámoslo en general primero. Entonces la ecuación de la recta, ¿cuál sería? Entonces la ecuación de la recta sería... Esto sería R de T. Entonces uno toma un punto, el B o el C, por ejemplo, B más C menos B por T, ¿no es cierto? Esa. Entonces esa sería la ecuación vectorial de la recta. Y este T se mueve en este caso en todos los reales, porque la recta es infinita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando T vale 0, aquí si T vale 0 quería B, C menos B por 0 sería 0, quería B. Entonces cuando T vale 0 estaría ese punto. Cuando T vale, no sé, pues 2 va a ser un punto que está por acá. Menos 1 va a ser un punto que está por acá. Cuando T vale un medio va a ser el punto que está justo aquí al medio. ¿Ya? Y ahí entonces, cuando T recorre los reales, entonces esa ecuación vectorial que está allí describe todos los puntos que están en la recta que estamos conversando. Ahora, ¿cuál sería la ecuación paramétrica de la recta? Bueno, la ecuación paramétrica de la recta sería... ¿Cuál sería la ecuación paramétrica? O sea, en la ecuación paramétrica tenemos que colocar las componentes, quién es la X y quién es la Y, ¿no es cierto? Que es lo que se usa bastante acá también. Entonces la ecuación paramétrica sería... R sería igual, aquí hay que buscarlo. Esto sería... ¿Cuánto vale B? Bueno, el B vale algo.
Usemos los números de este caso, el B vale 1,2. Entonces sería aquí 1,2 más. ¿Cuánto sería C menos B? El C era el 5,4, ¿no es cierto? Y el B era el 1,2. Entonces C menos B sería 5 menos 1 sería 4. 4 menos 2 sería 2T. Esto sería, voy a hacerlo calmadamente, sería 1,2 más. Aquí se puede multiplicar, esto es un escalar por un vector. Entonces esto sería 4T, 2T. Y tendría una suma de dos vectores, sería entonces 1 más 4T, 2, digo bien, no, aquí estoy diciendo, era 1 más 4T, que sería ese, y 2 más 2 menos T sería, ahí me he equivocado, no me he sumado bien. Entonces al sumar aquí la segunda coordenada con la segunda coordenada, quería 4 menos T, ¿no es cierto? 4 menos T. Ahí estaría. ¿Ya? Contentos en los números reales. Así que ahí estaría la ecuación paramétrica de la red. Entonces el X sería 1 más 4T y el Y sería 4 menos T. Con T en R también, obviamente, se supone que ahí. Entonces ahí está la ecuación paramétrica de la recta. X igual a 1 más 4T y el Y igual a 4 menos T. ¿Y cómo uno saca esta cosa después directamente? Estos puntos que están aquí, si ustedes recuerdan, esto lo ustedes lo hicieron hartas veces en álgebra lineal, estos puntos que están aquí, el punto por donde pasa la recta. No, ¿por qué no salió 1, 4? No, aquí me equivoqué, chiquillos, ¿no? 1, no está bien, pues 1 más 4T. 1,2 más, segunda diferencia, ¿no es cierto? Que era 5 menos 1, 4, 4 menos 2, 2 por T, estaría bien eso. 4T, 2T, no, aquí es donde me equivoqué. Claro, aquí me equivoqué. Pues nadie me rectificó, chiquillos, no están atentos, ¿ah? Aquí cuando multipliqué aquí, este por este y este por ese, ahí me equivoqué. Entonces, T por 4 era 4T, y T por 2 era 2T. Y aquí miré después como era 2T, pensé que era 2 menos T. Me confundí esa rayita que está aquí. Esto era 2T, ¿ya? Y ahí cambié la película, porque entonces aquí 2T. Aquí entonces aquí cuando uno suma entonces, esa suma que hicimos recién, lo vamos a tener que borrar aquí. Esta suma está mal hecha, porque miré mal ahí, ¿ya? Ahí. Entonces sería, volvamos acá, entonces sería 2 más 2T aquí, ¿verdad? 2 más 2T, ¿no es cierto? No, sí, es súper fácil, es que miré mal nomás, ¿ya? Entonces nos queda eso, y entonces aquí nos cambiaría. Aquí sería, entonces la X sería 2 más 2T aquí, 2 más 2T aquí. Aquí sería 2 más 2T. 2 más 2T. Ahí se fijan, ahí. Entonces aquí está lo que estábamos conversando recién. Entonces, ¿cómo uno pasa, si tiene el punto B y tiene el punto C, cómo uno encuentra directamente la ecuación paramétrica de la recta, sin pasar por la ecuación vectorial que está aquí arriba? Entonces uno dice, la ecuación son aquí, el 1,2, ese es un punto por donde pasa la recta, que podría ser el C o podría ser el B. En este caso se tomó el B, ¿ya? Así que este es el punto por donde pasa la recta, ese que está aquí, ¿ya? Ese. Y el 4,2, ese es un vector paralelo a la recta. Y aquí el vector paralelo que se tomó el C menos B. Pienso que es 5 menos 1, 4, 4 menos 2, 2. Y eso que es lo que está aquí, ¿ya? Así que teniendo eso en cuenta, y si uno se lo aprende después, uno encuentra directamente la ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados. La ecuación es paramétrica de una recta que pasa por dos puntos dados. Consulta, chiquillos. Usted tiene la palabra. Bien, pero lo que se usa más que la recta en realidad, vamos a limpiar acá, vamos a sacar la recta, es la ecuación del segmento, chiquillos. ¿Cuál es la ecuación de esta curva ahora? No de toda la recta, ya la tenemos esa, ¿ya? Sino que solamente es la parte de la recta que va desde el punto B hasta el punto C, en esa dirección, en ese sentido. Bueno, el resumen es
que la ecuación es la misma ecuación de la recta. Entonces la ecuación de este segmento, estoy acá en el plano, estoy en el GeoGebra, tengo que salir de ahí, volver acá a escribir, ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la ecuación de segmento? Es la misma ecuación de la recta, es R igual a, bueno, R de T, valga la redundancia, ¿no es cierto? Eso quedó como un 4, lo vamos a ahorrar. R de T sería entonces igual a lo mismo que teníamos recién, que era 1,2. ¿Cuánto era? 1. Se me olvidó. Voy a tener que rehacerlo aquí mentalmente. Sería entonces 1,2 así. Más Era 1 más 4t, 4t. Y y aquí la era otra era 2t más 2t. 2t. Ahí está. Y eso, si yo dejo el t aquí libre y que retorno los reales, eso me da toda la recta, ¿no es cierto? Me da toda la recta. No hay un problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo limitamos la variación del parámetro t? Para que te varíe en ese intervalo, solamente se generen estos puntos del segmento, estos puntos que están aquí nomás, no todos, ¿ya? Bueno, si uno hace un rato y piensa un poco y mira un poco y calcula un poco, o sea, simplemente que el intervalo que hace la gracia es 0,1. Eso es todo, chiquillos. Miren, veamos. ¿Qué punto vector se genera cuando t vale 0? Si t vale 0, entonces ¿qué quedaría? Si t vale 0, quedaría 0, 0 quedaría 1,2. ¿Qué sería este? El t empieza a crecer, no sé, por 0,1, 0,4, 0,8, hasta llegar al 1, y cuando t vale 1, aquí quedaría 4 por 1, 1, más 1, 5, 2 por 1, 2, más 2, 4, sería el 5, 4, que sería justamente el C, el C sería el 5, 4, se fija el 5, 4 acá, ¿ves? Así que sería esta ecuación vectorial R de t igual 1 más 4t, 2 más 2t, con t entre 0 y 1, es justamente la ecuación de este segmento en este sentido, ¿ya? Consulta seguido. Ahí estaríamos. Y con ese solo intervalo tomaría los 2 puntos. Tomaría los 2 puntos. Solamente parte en B, que el primer punto que toma cuando el t vale 0, el t empieza a crecer en este intervalo desde 0 hasta 1, y cuando llega al 1, cuando t vale 1, uno se va a la ecuación que está arriba y sale justamente el punto final, que sería el punto C. Así que ahí el punto inicial sería este sería el punto inicial, así se llaman en realidad en el cuento cuando uno habla de ello, y este sería el punto final de esta curva, el punto final. Así que tenemos como entonces describir cuando aparece un segmento, cuando aparece un segmento en un ejercicio, cómo uno encuentra la ecuación paramétrica del segmento para meterlo en el ejercicio, de la forma que acabamos de explicar. Uno encuentra la ecuación de la recta, con A más B menos A por T, y después limita el parámetro T a que se mueva solamente entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Y cuál sería la ecuación paramétrica del segmento inverso? De la misma curva, pero orientada en sentido contrario. Bueno, eso habría que hacer un delante. En lugar de T, uno pone A más B, que aquí sería 0 más 1 sería 1. Entonces en lugar de T uno coloca 1 menos T. Entonces sería 1 más 4 por 1 menos T, 2 más 2 factor de 1 menos T, con T entre 0 y 1. Entonces ahí daría la misma curva que estamos conversando, la misma curva, pero orientada en sentido contrario. Ahora el punto inicial sería el C, y el punto terminal sería el B que está acá abajo. ¿Ya? Ya hacemos un último comentario antes de tomar un descanso, que es... ¿Profe? dígame. Pero para hacerlo al revés, se tomaría toda la función y se le restaría el 1, ¿o no? No. Uno para hacerlo al revés, en lugar del parámetro T de la curva directa, uno lo cambia, este T lo cambia por A más B menos T. Ah, En este caso sería, voy a escribirlo en negro. Entonces esta sería la curva C, vamos a llamarle C a esta curva.
Ahí está, acá de nuevo. Ahí. A esta curva la vamos a llamar C, ¿ya? Esta. Que es el segmento que está arriba, ¿ya? Hoy pongámosle S por segmento, ya este. Entonces, ¿quién sería el menos S? ¿Quién sería menos S? Entonces sería R, bueno, sería, bueno, le voy a colocar R nomás, ya. Sería menos R en realidad, pero no hay una cura cualquiera. Sería R igual a R de T igual a, yo creo que sería 1 más 4, y entonces ahora en lugar de este T, de este, vamos a colocar A más B menos T. Aquí sería, el A vale 0, el B vale 1, así que A más B sería 1, entonces sería 1 menos T. 1 menos T, así sería, ¿ya? Coma 2 más 2 por, entonces, en lugar de T colocamos A más B menos T, que igual nos va a quedar obviamente 1 menos T, ahí. Aquí esto se puede ordenar un poquito como ustedes se pueden dar cuenta que esto quedaría 1 más, esto sería 5, ¿no es cierto? 5 menos 4T, ¿verdad? Porque quería 4 menos 4T, ¿verdad? Y 4 más 1 es 5, y aquí quería 2, 2 por 1 es 2, 2 más 2 es 4, 2 menos 2, 2 menos T, sería menos 2T, entonces nos quería esa ecuación con T entre 0 y 1. Mira, grafiquemos esta curva aquí con el GeoGebra. Entonces vamos a sacar esta curva, esta la vamos a, ¿dónde está la curva azulita esta? No, esto está hecho a mano aquí, ¿no? Bueno, ahí. Ah, está hecho como segmento, no como una curva. Por eso no una salida. Entonces vamos a borrar eso. Este sería el segmento, ahí sería el segmento. Vamos a borrar esto. Ya. Voy a borrar el vector ese. Ah, profe, mire, y ahí con la ecuación negativa, ahí le toma el otro punto. Claro. Entonces vamos a graficar esta ecuación que acabamos de encontrar, esta ecuación paramétrica, esta ecuación vectorial que está aquí, la vamos a graficar, ya, esta, ¿ya? Y va a tener que dar el mismo segmento, obviamente, o si no está malo, pero estar orientado en sentido contrario, ¿ya? Chequémoslo. Entonces vamos a graficar esta función vectorial, cuyo gráfico es una curva, entonces aquí el GeoGebra parte con curva, 5 menos 4T, ¿no es cierto? Que sería la primera coordenada de la X, después la coordenada de la X sería 4 menos 2T, después vendría el parámetro, que en este caso es T, y después vendría la variación del parámetro, que sería entre 0 y 1. Ahí está, ¿ves? Ya salió el gráfico. Ah, le puse 9, no, 1 nomás, ahí está. Se fijan, en el mismo gráfico, ahí está, el mismo gráfico. ¿Y cuál es la diferencia entre este gráfico y el anterior? Bueno, el gráfico es el mismo, y la única diferencia es que los puntos están descritos en sentido contrario. Ahora cuando T vale 0, ¿cuánto es la imagen del punto 0? La imagen del punto 0 sería, si nos vamos aquí, cuando T vale 0 aquí quería 0 sería 5. Esto vale 0, sería el punto 5,4, que es ese. Así que ahora esta curva queda descrita partiendo en C. Este sería el punto inicial de esta curva. El T empieza a avanzar y llega hasta cuando T vale 1. Cuando T vale 1, ¿cuál es el punto final de la curva? Si T vale 1 aquí, queda 1, si T vale 1, 2. Entonces llega hasta el punto 1,2 aquí. O sea, llega hasta el punto B. Así que en la curva original, el B era el punto inicial y C el punto final. Bien. En la curva contraria, en la menos S, ahora C es el punto inicial y B es el punto final. ¿Se fijan? Entonces la misma curva, es la misma curva, pero los puntos están descritos en sentido contrario. Entonces ahora esta curva va descrita así, ¿no es cierto? Va descrita así. Y esta es la menos S. Y quedó más o menos claro, supongo, ¿no? Entonces, ¿se entiende cómo encontrar la curva inversa de una curva dada? Y obviamente si yo tengo una curva S como esta,
si yo tengo esta curva S que está aquí y encuentro la curva inversa que sería esa, ahora si me dan esta curva para partir y busco la curva inversa de esta, me sale la anterior. Si tengo una curva, la negativa de esa curva es una cierta curva, y después la negativa de la negativa es la misma curva, ¿no es cierto? Porque una curva tiene dos sentidos nomás. Entonces, si le cambio sentido, dos veces que queda con el sentido original, ¿no es cierto? Bueno, ¿les parece tomar un cafecito, chiquillos? Son las 10. Hasta las 10:10, ¿le parece? Vale, profe. Y después estamos Bueno, profe. unos 20 minutos más, ¿ya? Ya, nos vemos entonces, chiquillos, en 10 minutos más. Vale. Vale, vale. Vamos a parar aquí.